Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno ha sido el Señor. Su misericordia ha estado con nosotros, su fidelidad, sus bendiciones, su gracia, pero sobre todo su gran amor con el que nos ha amado. Y hoy le damos gracias al Señor por otro lunes más que nos permites que compartamos juntos. Y hoy le vamos a dar la bienvenida. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy nos unimos mi hermana Cande, mi hermano Irra y mi hermano Omar, Padre bendito, para darte las bienvenidas, para darte la honra, para darte la gloria, la alabanza, la adoración, Señor, para decirte cuánto te necesitamos, Señor. Cuán agradecidos estamos, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte, Señor. Pero hoy juntos nos acercamos a ti para decirte gloria a tu nombre. Te damos gracias por otra semana que estamos comenzando, Señor. Sabiendo, Padre, que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que nos sostiene. Y eso es lo que nos da la esperanza en Jesucristo. Y hoy, Padre, toma tu lugar. Toma tu lugar. Este es tu tiempo, es tu palabra. Mis hermanos son tus hijos y yo tu sierva, Señor. Padre, háblanos, guíanos por tu Santo Espíritu. Que tu Hijo bendito y santo sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Amén, mis hermanitos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta reunión donde el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar hablando de los dones. Pero hoy vamos a hablar lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios 14. Y vamos a ir a la palabra, mis amados hermanos. Y es tan hermoso el entender, mis amados, que Dios nos dejó todas las enseñanzas. Todos van en forma sistemática, mis amados. Y solo les quiero recordar el contexto anterior inmediato, que es Primera de Corintios 12:31. Se recuerdan que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y aquí en Primera de Corintios 14, a partir del 1, Él nos enseña el camino más excelente. Y nos dice la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor. Procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Número 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Qué hermosa es la palabra. Y el apóstol Pablo, guiado por el Santo Espíritu de Dios, nos dice que Él nos muestra un camino mejor. Este es el camino mejor. ¿Cómo caminar el camino en este capítulo 14? Y nos dice el Señor, mis amados, que sigamos el amor. Y yo creo que todos nosotros hemos aprendido a amar. Amarnos entre nosotros, amar al pastor y amar a aquellos que han venido añadiéndose al lugar donde habita su gloria. En mi caso, yo amo un montón de gente aquí en Guatemala también. Y luego nos da un consejo: procurad los dones espirituales,
¿Qué nos dice esto, mis amados hermanos? Que puede ser que haya gente dentro de la iglesia que no le ha agradado tener dones, no los busca, está conforme así como está. Y nosotros hemos aprendido que los dones nos los dio el Señor para que lo trabajemos, pero es un compromiso delante de Dios y una gran responsabilidad para la iglesia, mis amados hermanos. Luego nos dice, pero sobre todo, que profeticéis. Y si ustedes se recuerdan, en los 3 grupos de dones de los cuales ya hablamos, en los 3 grupos está la palabra de profecía. Está el ministerio de profeta y los dones de profeta también. Pero nos dice la palabra aquí que es mejor profetizar. El número 2, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, el Señor nos ha regalado el don de lenguas. Y es para que nosotros hablemos en el Espíritu con el Señor. Realmente ni usted ni yo entendemos lo que hablamos, pero de repente el Espíritu Santo nos mueve a que nosotros hablemos las lenguas. Y dice aquí que no le hablamos al hombre. Nosotros cuando hablamos en lenguas, le hablamos a Dios. Porque ningún hombre nos va a entender, mis hermanos. Por lo tanto, nos dice la palabra, aunque por el Espíritu, cuando nosotros hablamos las lenguas que el Señor nos ha repartido a cada uno de nosotros, hablamos misterios. Y saben que el hablar en lenguas es lo único que Satanás no entiende. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando con Dios, aunque Él quiera, yo quiero saber qué está diciendo, no puede, porque es mi espíritu unido al Espíritu de Dios. Luego nos dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Realmente, mis amados hermanos, mucha gente espera que alguien le dé una palabra profética. Y a mí constantemente me dicen, hermana, el Señor no le ha hablado. Hermana, el Señor no le ha dicho algo de mí. Y muchas veces, mis hermanos, la gente espera que nosotros le digamos lo que ellos quieren. Pero realmente Dios nos va a usar para dar una palabra profética a alguna persona. Pero, como se los he venido diciendo, cuando nosotros demos o recibamos una palabra profética, debe de traer exhortación, edificación y consolación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios ordenado. Y Él no solo va a venir a regañar, porque realmente hablamos la semana antepasada que exhortar es que hacer que alguien cambie de parecer, no con gritos, no con insultos, sino simplemente guiados por el Espíritu Santo. Y también debe de traer edificación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si yo necesito exhortar, o ser exhortada o exhortar, también debe de venir la consolación, pero también la edificación.
porque es necesario que los tres estén juntos. Una palabra profética, solo de edificación, mis amados, y de consolación, no está completa. O solo muchas veces yo he oído, y hasta a mí me ha pasado, que solo me exhortan fuertemente. Pero ¿y el consuelo? Y la edificación no existió. Por lo tanto, mis amados, debemos de tener mucho cuidado cuando el Señor nos da una palabra para alguien personalmente. Qué bonito es dar una palabra a nivel de ministerio de profeta a toda la congregación. Pero qué difícil es, mis amados hermanos, el poder darle una palabra profética personalizada a alguien. Y con esto les quiero contar que hace algunos años, el Señor aquí en Guatemala me dio una palabra para un mexicano. Y cuando yo llegué a México, yo le conté al pastor. Y pues miren, yo nunca había tenido una relación con este joven. Pero el pastor y hermana Sonia lo conocían y entonces yo le empecé a decir, mire, fíjese que es fulano de tal y todo esto. Entonces ellos me dijeron, pues él ahora vive en Cuernavaca. Y agarramos camino para Cuernavaca para dar la palabra personificada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a veces el Señor nos va a dar dirección. Y hasta nos va a decir el nombre de las personas. ¿Se recuerdan cuando Saulo de Tarso estaba allá ciego en Damasco? ¿Qué le dijo Dios a Ananías? Que fuera a tal casa y le dio la dirección. Y le dijo, porque Saulo te espera. Por lo tanto, mis amados hermanos, siempre debemos de tener cuidado con las palabras proféticas. Porque recordémonos, mis amados hermanos, que allá en el libro de Ezequiel, el Señor dice, ¡ay de aquellos profetas que dicen, el Señor dijo cuando yo no he dicho! Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Número 4, dice, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Qué hermoso es ser partícipes, mis amados hermanos, de poder edificar a través de la palabra profética a la iglesia. Qué bonito es que todos, a veces yo he escuchado en algunos lugares que dicen, todos hablemos lenguas. Y realmente se vuelve un relajo, mis amados hermanos. Pero qué bonito es que alguien profetice. Le trae a uno de veras un bálsamo a su espíritu. Número 5. Así quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y oigan esto, mis amados hermanos, a no ser que la interpreten para que la iglesia reciba edificación. Si usted tiene el don de profecía o el ministerio de profeta, usted le debe de clamar al Señor para que también el Señor le dé el don de interpretar lo que usted está recibiendo. Porque si nosotros solo hablamos la palabra, hablamos las lenguas dentro de la congregación y no hay nadie, mis amados hermanos, que interprete, nos vamos a quedar ahí sí que sin recibir nada. Por lo tanto, nos dice la palabra aquí que la palabra profética debe de traer también, mis amados, la interpretación.
Si no hay quien se levante a interpretar, el Señor mismo le va a dar al profeta o al que tiene el don de profeta, de profecía, perdón, les va a dar también la interpretación para que la iglesia o la persona sea edificada. Número 5. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿Qué nos aprovechará si alguien viene y solo nos habla lenguas y nos habla lenguas? No va a haber ningún provecho. Y dice, si nos hablare en revelación o en ciencia o con profecía o con doctrina, ahí sí hay aprovechamiento, mis amados hermanos. Por lo tanto, Él nos dice que Él nos muestra un camino mejor. El que profeticemos, el que hablemos con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Luego nos dice el 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo sabrán lo que tocan con la flauta o con la cítara? Miren qué hermoso, mis hermanos, el ejemplo que el Señor nos da. Yo puedo tener una flauta y tocarla, pero como no tengo pentagrama, no tengo nota, no sé qué hacer, solo voy a hacer un ruido, y un ruido que lastima. Entonces no va a tener ningún resultado, solo va a ser un ruido. Pero, y luego nos dice el 8, y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Todos nosotros sabemos, mis amados, y aún en estos tiempos, aquí en Guatemala les dicen corneta, yo no sé cómo les dirán en otros países, pero cuando llaman a los soldados del ejército, debe de haber una persona que sepa cómo tocar esa trompeta para que ellos interpreten qué es lo que deben de hacer. Por lo tanto, aquí nos dice cómo se prepararán para la batalla. Va a estar el hombre ahí tocando la trompeta y nadie va a saber qué está diciendo. Exactamente eso es cuando hablamos en lenguas todos juntos. Nadie va a saber, nadie va a entender lo que el Señor quiere hablarle a la iglesia. Luego nos dice, el 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Miren qué tremendo. Nosotros sabemos que yo estoy tocada por el Espíritu Santo hablando con el Padre, pero el que está a la par mía, ¿qué pasa? Es como que yo estuviera hablando al aire. Él no va a entender lo que nosotros estamos hablando. Número 10, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Nosotros sabemos, mis hermanos, que en el mundo hay miles de idiomas, de lenguas indígenas dentro de los países. Pero si yo estoy a la par de alguien, solo que el Espíritu Santo me enseñe lo que esa persona está hablando en su dialecto, en su lengua o en su idioma. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios conoce todos los idiomas, todas las lenguas, todo lo que existe el día de hoy. Porque si nosotros nos recordamos allá en Génesis, Él fue el que le dio ¿qué? Los idiomas
a todas las personas. En el tiempo de la Torre de Babel, Él confundió a todas las personas que vivían juntos y cada quien agarró juntos los que hablaban cada idioma. Pero nosotros sabemos, mis amados hermanos, también que allá en Hechos 2, el Señor les dio a ellos el hablar idiomas, no lenguas angelicales, no lenguas espirituales, porque nos dice la palabra que ahí habían medos, habían de Mesopotamia, habían de muchos lugares y todos entendían lo que ellos estaban hablando. Porque el Espíritu Santo me puede dar a mí el hablar un idioma que yo ni siquiera lo conozco ni he estudiado. Pero también lo que hoy la iglesia habla son lenguas espirituales, lenguas celestiales con las cuales nosotros le hablamos al Padre. Y mis amados hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos revele lo que nosotros hablamos muchas veces. Luego dice el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Imaginémonos que nosotros nos encontráramos hoy a un árabe, y él en su idioma nos está hablando. Mis amados hermanos, en mi caso, yo ni siquiera voy a hacerle caso. Yo seguiría mi camino. Y si yo le hablo a él haría lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos conocedores de su idioma, ni él del que yo hablo. Por lo tanto, esto es a nivel personal, a nivel humano. Luego nos dice el 12, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Qué hermoso es el saber que nosotros podemos pedirle al Señor más de lo que Él ya nos dio el día que nos bautizó. Eso significa la palabra abundéis, tener más, mis amados hermanos. Nosotros podemos tener más de lo que teníamos la semana pasada. ¿Se recuerdan? Yo les dije, oren cada uno para que saber cuáles son los dones que del Señor ha puesto a cada uno. Y yo sé, mis amados, que todos tenemos. Porque el Señor ya nos lo dio. Porque a Él le plació darnos para edificación entre nosotros como iglesia. Por lo tanto, mis amados, número 13 dice, por lo cual el que habla lengua extraña, pida oración, lo que les decía, mis amados, pida en oración para poder interpretarlas. Porque, mis hermanos, necesitamos tener intérpretes dentro del lugar donde habita su gloria. Porque es tan necesario, mis amados hermanos, que hayan intérpretes. Y yo les pido ahí, empiecen, mis amados hermanos, a pedirle al Señor la interpretación. Porque qué hermoso es saber, mis amados, que se levantó alguien con una palabra profética y él calla y luego está el intérprete. Pero si leíamos antes, dice, pues si no hay un intérprete, pues interprete usted solo. Usted mismo el que dio la palabra profética. Por lo tanto, mis amados hermanos, es hermoso el saber que el Señor es perfecto, que el Señor es completo, mi amado, dentro de las congregaciones y a nivel iglesia deben de existir todos los dones espirituales.
Luego nos dice el 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Imaginémonos, mis hermanos, podemos pasar una hora llenos del Espíritu Santo hablando en lenguas. Y es cierto, mi amado hermano, que el Espíritu es el que ora, pero mi entendimiento nunca comprendió que le dijo a Dios. En cambio, si nosotros oramos en nuestro idioma, mi entendimiento sabe lo que le está pidiendo a Dios. Y dice aquí que entonces mi entendimiento quedará sin fruto. Luego nos dice el 15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también, ¿qué dice? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué hermoso es saber, mis amados hermanos, que el Señor, cuando pensó en la iglesia, la pensó completa. Él no dijo, bueno, más adelante les voy a dar dones. No, mis hermanos. Desde el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu entró a morar en nosotros. Recordémonos que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Visualícese, mi amada hermana, como ese templo hermoso, como esa morada bella donde el gran Dios Todopoderoso habita con nosotros. Mi amado, es necesario que nosotros abundemos en los mejores dones. Oremos, mis amados hermanos, oremos que el Señor nos dé más, que el Señor nos inunde con su presencia, con su Santo Espíritu, y que nosotros podamos abundar cada día más en lo que ya hoy tenemos. Qué hermoso que el Señor nos ha dado, mis amados hermanos, pero Él nos quiere dar más, porque recordémonos que su iglesia debe de estar completa y perfecta. Y si faltan dones o ministerios dentro del lugar donde habita su gloria, o en el caso con las hermanas guatemaltecas que me ven que somos de Ciudad Cristiana, o en el caso de mi hermana Rosa allá en Costa Rica, ella va a alguna congregación, Silvita hoy en El Salvador, tal vez no se ha incorporado, pero tiene que tener ahí una congregación, y puede ser que en esa congregación no hay los dones que ella lleva. Por lo tanto, mis amados hermanos, del lugar donde habita su gloria, hagámonos, mis amados hermanos, un reto nosotros mismos. Lo que dice la palabra, allá mi hermana Estelita, allá en Veracruz, hagámonos nosotros un reto. Yo quiero tener más. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, menos de mí, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros tenemos menos de nosotros, nosotros no vamos a ser carnales. Nosotros ya no vamos a tener todas estos defectos que tenemos, mis amados hermanos. Y si el Espíritu Santo constantemente nos está dando, porque estamos abundando en Él, mi hermano, un día nosotros vamos a estar tan espirituales como siempre lo hemos anhelado. Yo no sé usted, pero yo siempre le digo, Señor, yo ya me cansé de ser así, yo no quiero ser así, yo quiero ser espiritual, porque es a lo que Él nos ha llamado, mis amados hermanos. Y es tan hermoso llegar a entender que el Señor nos quiere dar más.
No nos conformemos a lo que hoy tenemos. Pidámosle más. Sí, es cierto, es más compromiso, mis amados hermanos. Sí, es cierto, mis amados hermanos, que tenemos que orar más, tenemos que buscar más, tenemos que estar siempre, constantemente en comunión con el Señor. Pero imaginémonos, hermanitos, que de los 21 dones que hemos hablado nosotros, que nosotros tuviéramos 15. Seríamos unas personas diferentes a todas, mis hermanos, espirituales. Cuando nosotros llegáramos a un lugar, como sucedía con Pedro, sus sombras sanaban los enfermos, mis amados, sus paños que él tocaba, quizás se limpiaba el sudor, lo llevaban y eso hacía milagros porque llevaba, ¿qué? Esa unción que él tenía. Que así seamos nosotros, mis amados hermanos, que cuando digan nuestro nombre, realmente, mis amados hermanos, que suceda algo en la vida de aquella persona por la cual nosotros estamos orando. Porque, hermanitos, ¿qué cuenta le vamos a entregar al Señor de lo que nos dio? Es que estaba cansada, es que había pandemia, es que nunca los quise poner en práctica porque me daba miedo. No, mis hermanos, que nada nos dé miedo porque no es nuestra obra, es la obra del Señor. Y vamos a regresar unos versículos, mis amados hermanos, al capítulo 12, 1. Primera de Corintios 12, 1, mis amados hermanos. Y el título, si ustedes se dan cuenta, dice dones espirituales. Y el 1 nos dice, el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis. Oigan esto, nosotros no podemos ser ignorantes acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Aleluya, mis amados hermanos. Es de gozarnos, es de alegrarnos, porque nosotros hoy ya no somos gentiles, somos hijos de Dios, mis amados. No somos judíos, no somos israelitas, somos hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando éramos gentiles, ni siquiera, mis amados, cuando no conocíamos de Dios, ni siquiera sabíamos, mis amados hermanos, que había un Dios todopoderoso. Yo, gracias a Dios, nunca fui católica, mis amados, pero antes se adoraban las imágenes. Pero aquí nos dice, mis amados hermanos, la palabra, y me impacta tanto porque dice que nadie puede llamar anatema al Señor Jesús. Pero tampoco nadie puede decir Señor Jesús sin el Espíritu Santo. Y por lo tanto, mis amados hermanos, todos nosotros hoy estamos seguros de que el Espíritu Santo vive aquí. Que muchas veces no lo dejamos fluir
o no lo dejamos que se manifieste, que se mueva en nuestras vidas, es algo bien diferente. Pero si usted le puede decir a nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo o Señor Jesús, téngalo por seguro que el Espíritu Santo está dentro de usted, que Él se mueve y que Él quiere fluir en nosotros cada día más y más. Qué hermoso es el Señor, mis amados hermanos. Por lo tanto, el número 4 nos dice, ahora bien, hay diversidad. Nosotros hablamos de 21, pero hay otros dones, mis amados hermanos, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, mis amados hermanos, y ya lo aprendimos que hay 5 ministerios. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Nosotros ya aprendimos, mis amados hermanos, que es Dios el que nos lo dio. Es el Señor Jesucristo el que nos lo dio. Es el Espíritu Santo fluyendo en nosotros, el que hace que nosotros, mis amados hermanos, pongamos en práctica los dones, los ministerios que Él nos ha dado. Porque la iglesia necesita ser edificada. Allí en el lugar donde está yendo, mi amado hermano, donde usted asiste, allí necesitan lo que Dios le dio a usted. Y podremos decir, ay no, que lo haga el pastor. Pero sabe, al pastor el Señor le va a pedir cuentas de la congregación, pero a usted le va a pedir cuentas de lo que Él le dio a usted. Mi amado hermano, yo lo animo que el día de hoy nosotros dejemos que el Espíritu Santo que vive en nosotros, que Él se manifieste en nuestras vidas y que Él pueda fluir. Que Él pueda fluir en nosotros, que Él pueda moverse, que esa unción que es Él el que la da, se manifieste a nuestras vidas. Anhelo con todo mi corazón, mis amados hermanos, que nosotros vivamos todos los días ese día de Pentecostés. Que nosotros podamos vivir avivados en el Espíritu Santo, porque la certeza de que Él está con nosotros la tenemos. La certeza que Él es el mismo de ayer, de hoy, es el que vendrá, la tenemos. La certeza de que Él tiene el gobierno sobre nuestras vidas, la tenemos. Pero hoy yo le voy a pedir que ahí donde usted está, mi amado, si usted quiere, busque un lugarcito para postrarse, para hincarse. Y hoy empiece a decirle al Señor, Señor, necesito ser bautizado en tu Espíritu Santo. Y si usted ya lo fue, hoy dígale, lléname, Señor, lléname, Señor. El Espíritu Santo ya se está moviendo entre nosotros, mis amados hermanos, porque Él fluye en nosotros, porque Él quiere darnos más. Él necesita una iglesia llena de su poder. Él necesita una iglesia que se manifieste en los ministerios y los dones. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos este grupo de hombres, de mujeres, Señor, en distintos países, Señor amado, porque tenemos la gran bendición, Señor, de Señor amado, el Facebook, Señor, por el cual nos vemos, Padre. Pero hoy nosotros necesitamos ese mover, Señor. Que tu Santo Espíritu hoy se derrame sobre nosotros. Que aquel, Señor amado, que nunca ha profetizado, hoy comience a profetizar, Señor.
que aquel que nunca ha hablado lenguas, hoy que las hablemos, porque sabemos, Señor amado, que es para hablar contigo. Que hoy, Señor, aquel que no tiene dones operacionales, hoy se le manifiesten. Aquel que no tiene ministerio hoy, Señor, que hoy ese ministerio sea puesto sobre él. Espíritu Santo de Dios, muévete en medio de nosotros. Trae ese fluir, trae ese mover, Señor bendito, en medio de tu iglesia que te necesita. Queremos estar completos, queremos vivir en ti, Señor, movernos en ti, Señor, aún, Padre, cuando estamos dormidos, seguir en tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy, Espíritu Santo de Dios, desata esos dones, desata esas lenguas, desata, Señor amado, bendito Dios, esos ministerios. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, muévete en nosotros, te necesitamos ese fluir, necesitamos ese fuego tuyo en nosotros, Padre bendito. Hoy soltamos toda carnalidad, hoy soltamos, Señor amado, toda mundanalidad. Hoy soltamos, Señor, todo lo que nos estorba para no recibir de ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, sabemos, Padre Celestial, que tu Espíritu lo llene en todo y todo, Señor. Y hoy que nosotros seamos llenos de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo, trae ese fluir, trae ese mover en tu iglesia, Señor. Padre, porque necesitamos abundar en tus dones, Señor. Necesitamos, Señor, dentro del lugar donde habita tu gloria, estar completos y cabales, Señor. Que nada nos falte, Señor bendito. Que nosotros no tengamos nada que envidiarle a las iglesias grandes, porque seremos una manada pequeña, porque seremos un pequeño rebaño, pero lleno de tu Santo Espíritu. Hoy, Padre, visítanos, Señor amado, que cada uno te podamos dar la libertad que tú necesitas para llenarnos en todo, Señor. Saca todo vacío, Señor, que hay en nuestro corazón, todo luto, todo dolor, toda tristeza, Padre bendito, aún toda enfermedad, Padre, saca, Señor amado, y llena, inunda con tu Espíritu nuestro ser, Señor amado. Queremos vivir en ti. Queremos vivir apasionados por esa unción, Señor. Que cuando nosotros lleguemos a algún lugar, Señor, tu Santo Espíritu nos revele lo que tú quieres, Señor, o lo que tú nos quieres hablar. Que nosotros seamos, Señor amado, Padre, el que llevemos la exhortación, la edificación, la consolación a tu iglesia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor bendito, por cada uno de los que hoy están conectados. Gracias por los que se conectarán. Gracias porque sabemos, Padre, que tú ya nos bendijiste con toda bendición que viene del cielo. Hoy presentamos las ofrendas, los diezmos de mis hermanos, presentamos su trabajo, presentamos su negocio, presentamos en el caso de las hermanitas Saló sus estudios, Señor. Presentamos, Señor, lo que somos, Padre, porque hoy necesitamos más de ti, más de ti, más de ti, menos de mí, Señor. Padre, hoy inunda con tus bendiciones, Señor amado, esas manos, Padre, que dan. Y si hay quien no tiene,
llénalas para que ellos puedan darte, Señor. Hoy en el nombre poderoso de Jesucristo, todo honor, toda gloria, toda alabanza sea solo para ti. Necesitamos que tú nos ministres. Para ti no hay horario, Señor. Para ti no hay, Señor, fronteras. Para ti, Señor amado, Padre bendito, Señor, no hay quien, Señor amado, diga lo contrario. Y hoy visítanos, Señor. Padre, que tu mover nos llene, Señor, aun cuando estamos dormidos, Padre, aun cuando nuestro espíritu está vigilante, anhelante de ti, Señor amado. Tú nos has dado las capacidades, Señor, Padre, para que la trabajemos. Y hoy despiértanos, Señor amado. Padre, que nosotros anhelemos el trabajar lo que tú nos has dado, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Sabemos que todo lo que tú haces es bueno, Señor. Sabemos que tu reino se ha establecido en nosotros. Establécelo en nuestros hijos. Establécelo, Señor, en nuestra casa. Establece tu reino, Padre, a todo lugar donde nosotros vayamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, trae unidad en medio de nosotros, trae amor, Señor amado, trae respeto, trae honra entre nosotros, Señor, para que nosotros podamos vivir, Señor, como tú quieres, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo desato tu palabra. Ella no regresará vacía. Cumplirá el propósito con lo que tú la has enviado, Señor amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tu palabra se convierta en esa espada de doble filo para que penetre hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, Señor, y las coyunturas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Amén, Padre, amén. Démosle un aplauso al Señor, mis amados hermanos, por lo maravilloso y lo hermoso que es con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo. Un gran abrazo, mis amados hermanos, y espero que esta palabra sea de edificación, de consolación, pero también de exhortación para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Amén, mis amados hermanos, qué bendición que hoy veo muchas hermanas de aquí de Guatemala conectadas. Que el Señor los bendiga.